Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Permite a mí solamente ser esa voz audible, Señor, pero que tú seas quien hable a tu pueblo. Permite que tu Espíritu esté con nosotros, guiándonos, iluminándonos en este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos en el mes de septiembre, hermanos. Un mes en el que, como mexicanos, pues vamos a estar hablando durante estos días, ¿verdad? De nuestra fiesta nacional, decían mis hijos, el Día de México. Y vamos a estar mencionando probablemente en las pláticas cotidianas la libertad. Una libertad que tenemos después de 300 años de dominio español, la época de la colonia. Y la semana pasada, aquí desde este púlpito teníamos la oportunidad de meditar sobre cómo la historia del pueblo de Israel también tenía una situación similar. Cuando estuvieron en Egipto esclavizados, aunque un poquito más, 400 años. Y veíamos la semana pasada cómo es que Dios, guiando el liderazgo de un personaje central en la historia del pueblo de Israel, Moisés, mostró su poder y logró darles libertad. Esa es una palabra clave. Pero quisiera, hermanos, seguir meditando en un mensaje que Dios tiene para la iglesia a través de la historia. La historia del pueblo de Israel tiene mensaje para nosotros. Llegamos el domingo pasado hasta la época de la liberación de Egipto, pero la historia continuó. Y gracias a Dios la tenemos aquí en la fuente principal, que es la Sagrada Escritura. Y para ello vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos y vamos a terminar con el pasaje que acabamos de leer de Jeremías. Es la parte final del sermón. Pero entonces, para entender lo que va aconteciendo con la historia del pueblo de Israel, debemos irnos forzosamente, pues prácticamente al inicio, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice el Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, gran parte de la historia del pueblo de Israel como pueblo inicia en este pasaje. E inicia, si ustedes lo ven, claramente es con una promesa. Vete de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. ¿Y qué va a pasar en esa tierra, hermanos? Voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué va a pasar en esa tierra? Te voy a bendecir. ¿Qué va a pasar en esa tierra? Engrandeceré tu nombre. ¿Y qué va a pasar en esa tierra? Serás de bendición. Y también es de llamar la atención, y seguramente todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestro estudio bíblico, cómo describe a esa tierra.
La Sagrada Escritura es muy clara en cómo es esa tierra que Dios mismo le va a dar a su pueblo. Cuando vemos, por ejemplo, allá el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 8, vean la descripción. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y aquí viene la descripción, hermanos. Sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A una tierra que fluye. Y las palabras muy conocidas, ¿qué fluye, hermanos? Leche y miel. Que está ocupada. También lo aclara aquí el pasaje de Éxodo. Lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Pero la descripción es lo que quiero resaltar, hermanos. Dios le prometió desde Abraham: te voy a llevar a una tierra. Pero además te la describo como una tierra buena, ancha y que fluye leche y miel. Claro, pasó el tiempo de Egipto, que platicamos la semana pasada, lo sacó con poder. Estuvieron un tiempo en el desierto, pero hermanos, los que conocemos la historia bíblica y que hemos tenido la oportunidad de estudiar el Antiguo Testamento, sabemos que Dios cumplió su promesa. Allá en el libro de Josué es perfectamente claro cómo Dios introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vean, por ejemplo, ahí sí les pido que abran su Biblia, Josué capítulo 24. Para confirmar esta parte histórica de que Dios cumple la promesa. Josué capítulo 24, versículo 2. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y de ahí nos saltamos al verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amoreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Pero vean qué maravillosa es la promesa de Dios que se cumple. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Dios cumple. Si les había dicho: te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, voy a hacer todo lo que está en mi poder para introducirte ahí. Versículo 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero dice, hermanos, yo los entregué en vuestras manos. Si yo te lo prometí, te lo voy a cumplir. Verso 13. Y os di la tierra. Y vean la bendición de Dios, por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. De las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Así es Dios, hermanos. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Y termina este pasaje con el verso 14. Ahora pues, teme a Jehová. Sírvele con integridad, en verdad, y quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y dice claramente: servid a Jehová. Yo ya cumplí. Dios cumplió su promesa con enorme poder. Introdujo al pueblo, aun cuando había otros pueblos luchando contra ellos. Pero con poder los introdujo a la tierra prometida, y lo único que está pidiendo es: servid a Jehová. Así, hermanos, en la historia del pueblo de Israel ahora inicia una nueva época, un nuevo periodo en este pueblo, porque ahora tienen un territorio propio. Recordemos que en la historia también, cuando es la época de Samuel, ahora van a tener su propio gobierno, su propio rey. Recordemos en esta historia del pueblo de Israel, tienen su propia religión.
De entre todos los pueblos que están alrededor, que son politeístas, Israel se caracteriza porque es un pueblo monoteísta. Y entonces vean ya las características que tiene como pueblo independiente. Tiene territorio, tiene gobierno, tiene religión. Y no depende de los demás pueblos. Ya no es esclavo. Así, hermanos, en la historia del pueblo de Israel ahora llega una época que podemos reconocer como una época de grandeza, que llega a un punto clímax cuando leemos toda la historia del reinado de David. Y llega todavía muchísimo más el éxito cuando leemos la historia del rey Salomón. Vean, por ejemplo, 1 Crónicas 29, la descripción que hace. 1 Crónicas, capítulo 29, versículos 23 en adelante. Descripción del reinado de Salomón. Dice así el escritor sagrado: se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y dice, hermanos, fue prosperado. Así fue el reinado de Salomón. Prosperado. Le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey de David prestaron homenaje al rey Salomón. Y vean cómo concluye este pasaje en el verso 25. Jehová engrandeció, vean esa palabra, hermanos, en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Hermanos, quisiera que fuera un primer mensaje para la iglesia actual. El lograr esta bendición a raíz de la promesa de Dios, que le iba a dar una tierra prometida, conlleva un compromiso de parte del pueblo. Pastor, es que queremos que Dios nos bendiga como iglesia, es que queremos que Dios nos bendiga como familia, es que queremos que Dios me bendiga en el trabajo, es que confía en Dios y apégate a lo que Dios ha establecido. Eso hizo Salomón, eso hizo David, eso hizo Josué, eso hicieron los jueces. ¿Hubo desviaciones? Sí. David no fue perfecto, ¿no? Salomón no fue perfecto, ¿no? Pero en gran parte esta bendición que Dios le permite a Salomón de dar tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel, es porque al principio de su gobierno se apoyó totalmente en Dios. Por eso es importante, hermanos, que cuando pensamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tengamos muy presente esa escena de Josué 24. Cuando están entrando a esa tierra prometida, les dice Josué: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La promesa Dios la va a cumplir. Una tierra que fluye leche y miel. Solamente te pide: quita todo lo que es ajeno a Dios y sirve a Jehová. Y sigue diciendo Josué en ese discurso final: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero es muy conocida esa frase, hermanos, de Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa servimos a Jehová. Ese es el nivel de compromiso que nos pide Dios en esta historia de Israel. ¿Quieres tierra prometida? Te la va a dar. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vean lo que dice el escritor de Josué. Entonces el pueblo le respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová
por servir a otros dioses? Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Cómo se les ocurre que nos podemos alejar de este Dios? Esa es la frase que dice el pueblo en ese discurso final. Por eso Dios, cuando cumple su promesa, los introduce en la tierra prometida, llegan a ese momento de clímax y de enorme grandeza en el reinado de David, en el reinado de Salomón, porque el pueblo cumplía. Nunca mal acontezca que nos desviemos. Nosotros serviremos a Jehová. Ese compromiso se va refrendando en la época de los reyes. Cuando Salomón toma el cargo, allá en 1 Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Le dice a Salomón, si tú buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Salomón, ¿qué dice? No, pues yo voy con Dios. ¿Qué cumple Dios? Su promesa. Una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué esperamos como iglesia? Ve con Dios. Sigue los caminos de Dios. Nunca tal acontezca que nos desviemos de los caminos del Señor. Y la iglesia va a tener esa bendición. En la historia de la Iglesia Universal y también en la historia de las iglesias locales, hermanos, se tienen momentos de gran libertad y bendición como comunidad cristiana. La promesa de Dios para esta iglesia, la Iglesia Universal, las iglesias locales, incluyendo nuestra iglesia Getsemaní, sabemos que está lleno de momentos en donde vemos ese cumplimiento de la promesa de Dios. Y podemos el día de hoy decir, Dios va a seguir cumpliendo su promesa para con esta iglesia. Y para con la iglesia del centro y para con la iglesia de tal. Dios va a seguir cumpliendo sus promesas porque las personas que formamos esta comunidad seguimos los mandatos de Dios. Nunca tal acontezca que nos desviemos de sus caminos. Seguimos, como lo dice el pueblo en el libro de Josué, no dejaremos a Dios por servir a otros dioses. Desde este púlpito, desde el liderazgo de los ancianos, de los diáconos, de los líderes de la iglesia, busca esta iglesia no dejar de servir al único Dios verdadero. Nunca mal acontezca. En la historia de las iglesias, hermanos, tenemos momentos en los que, como dice la lectura de Crónicas, reconocemos a Dios. Le servimos o le buscamos servir con corazón perfecto, con ánimo voluntario. Meditemos, hermanos, este día y refrendemos ese compromiso con nuestro Dios. Nunca tal acontezca, Dios, que nos separemos de ti. Sin embargo, paso a una segunda parte de la historia de Israel. Porque después de que salieron de Egipto, los introducen en la tierra prometida con enorme poder. Llegan a un momento de clímax en el reinado de David, de Salomón. Sin embargo, el mismo Salomón, a pesar de su enorme sabiduría, sabemos en su historia que se desvía. Se termina desviando de los caminos de Dios. Y hermanos, algo que no debemos perder de vista nunca en el Antiguo Testamento. Cuando leemos Antiguo Testamento, Dios es justo. Es perfectamente justo. Y en esa justicia perfecta implica que Dios cumple lo que promete. Si no cumpliera lo que promete, entonces Dios no sería justo. Esto es importante, hermanos. Segunda de Crónicas 7, por favor. Para entender esta justicia de Dios. Segunda de Crónicas 7, versículo 17. Vean todo lo que
dice Dios: si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Dios es justo. ¿Tú haces esto? Voy a estar contigo. No faltará varón que gobierne en Israel. Verso 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis. Es muy claro Dios en el verso 20, hermanos. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. La pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos. Los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Hermanos, yo sé, porque me lo han comentado, sé que a muchas personas no nos gusta esta imagen de Dios. ¿Qué palabras tan fuertes hace Dios? Pero lo dice Dios. Él es el soberano, Él es el rey. Si se alejan de sus caminos, los arrancará de la tierra que fluye leche y miel. Y si no cumple eso, entonces Dios no es justo. El templo tan magnífico, impresionante, que se ha construido como testimonio que Dios está con ese pueblo en particular y que es el símbolo del centro de su fe como pueblo, si se alejan de mis caminos, lo dijo Dios, será objeto de burla, escarnio, y generará espanto. ¿Cuánto nos gusta, verdad, hermanos, escuchar en las predicaciones sobre este Dios de amor, Dios misericordioso? Pero, hermanos, no debemos dejar de lado que Dios es justo y que además Dios es fuerte y que además Dios es celoso y que Dios es creador y es soberano. Y por lo tanto, Él tiene la autoridad para poner sus estatutos y poner las sanciones. Sí, hermanos, yo lo sé, suenan muy duras. Pero, hermanos, no perdamos de vista qué va a pasar con esas sanciones, por qué ese espanto, por qué esas palabras tan duras. Sí y solo sí vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Mientras no hagas eso, no pasa, sigues tú en la tierra prometida, fluye leche y miel. Es importante, hermanos, tenerlo presente. Sigamos a Dios, sigamos sus mandatos, no nos alejemos. Vosotros si os volviereis, dejareis sus estatutos. Entonces viene esa descripción tan fuerte. Esto, hermanos, no es posible de evitar. Y esta es la segunda enseñanza en esta mañana que quiero dejar para la iglesia de hoy. No nos desviemos de sus mandatos. No busquemos, hermanos, otros dioses. Sí, hermanos, el enemigo, Satanás, nos va a tratar de alejar por todos los medios que él tenga disponibles. Él está como león rugiente buscando devorar a la iglesia. Pero, hermanos, nosotros como creyentes en Jesucristo debemos en todo momento buscar seguir a Dios. Buscar seguir. Escuchaba en la semana un programa, el fruto del Espíritu y no el fruto de la carne. Eso es lo que debemos seguir en la iglesia. Como iglesia, no nos alejemos de Dios.
No busquemos las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es lo que nos pide Dios. No te acerques a esas. Aléjate. ¿Qué sí nos pide nuestro Dios? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que debemos buscar, hermanos, como iglesia. ¿Queremos seguir como iglesia con esas bendiciones de nuestro Dios? Pues no te alejes. No ocurra tal cosa que vayamos a buscar otros dioses, vayamos a buscar otras cosas. Busquemos el fruto del Espíritu. Pero regresando a la historia del pueblo de Israel, después de esta exhortación, recordamos que Salomón se desvió. Y ya, hermanos, los que hemos tenido la oportunidad de leer Crónicas y Reyes, ay, hermanos, es una historia constante de tal rey hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y el siguiente rey hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y el siguiente hizo lo malo. Gran parte, hermanos, de los reyes del pueblo de Israel, ya dividido en el norte y en el sur, hicieron lo malo, se alejaron de los caminos de Dios. Hay algunas excepciones y vale mucho la pena, hermanos, que cuando usted lea el libro de Crónicas, disfrute a aquellos reyes que sí siguieron los mandatos de Dios. Josafat, Josías, Ezequías, Asa. Sí hay reyes que dijeron, vamos a pegarnos a lo que Dios manda. Pero a otros, híjole, qué triste situación. Ejemplos. Segundo de Crónicas, por favor, hermanos, 22. Segundo de Crónicas 22. Vean la descripción que hace de este rey. Ocosías. Vean el alejamiento que tiene este rey de los caminos de Dios. Fruto del Espíritu, ni por aquí seguramente le pasaba a Ocosías. Dice capítulo 22, versículo 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. Reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su padre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Hizo lo malo. Pero vamos todavía a más malo, si lo queremos ver desde ese punto. 28, capítulo 28, de ahí mismo, de 2 de Crónicas. Otro rey. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Vean el nivel de alejamiento que empieza a tener el pueblo dirigidos por este rey. Otro ejemplo, 33, por favor. Un muchachito de 12 años que comienza a reinar. Verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y vean todo lo que hizo. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos, le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente.
Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos, encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Hermanos, dice el último versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Reitero lo que mencioné hace unos minutos. Sé que es duro, no nos gusta escuchar, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es misericordioso. Sí, pero es necesario recordar que Dios es justo. Y que esa justicia incluye que si Dios les había prometido que si seguían por sus caminos les iba a ir bien, también les había prometido que si se alejaban, ¿qué iba a pasar? Les iba a ir mal. Ante esta descripción que acabamos de leer, hermanos, ¿estarían de acuerdo conmigo en decir de que estaban muy alejados ya de Dios? ¿Qué es lo más natural que tenía que hacer Dios? Así es. Cumplir lo que había establecido en su promesa. Por eso el Antiguo Testamento a veces nos lo pintan, es que Dios es cruel. No, hermanos, no es cruel. Dios es justo. Lo único que les pidió es servir a Jehová y no te alejes. Si te alejas va a pasar esto. Pasó con varios reyes. La consecuencia natural fue: te saco de tu tierra prometida. Segunda de Crónicas 7, por favor. Segunda de Crónicas 7, 19. Sin embargo, Dios sigue siendo amoroso. Dios sigue siendo misericordioso. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, la pondré por burla, escarnio de todos los pueblos. Esta casa que es tan excelsa será espanto a todos los que pasare por ella, y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová esta tierra a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres. Ese es el panorama en este momento de la historia. Pero ahora, den vuelta a la historia. Vámonos al capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Siempre que tengo oportunidad de leer este pasaje, hermanos, termino deprimido. Porque uno se imagina lo que ocurrió. Vean 2 Crónicas 36. ¿Qué pasó? Por lo cual, verso 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron siervos de él, de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová en boca de Jeremías,
hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, el panorama de la historia del pueblo de Israel por alejarse de Dios es deprimente, es triste, es consecuencia de desobedecer a Dios, es aplicación de la justicia de Dios. Pero no quisiera retirarme de este púlpito y dejarlos tristes, ¿no? Deprimidos, en un contexto de destrucción, de tristeza. Porque si bien, hermanos, la enseñanza en esta historia de Israel para la iglesia actual es: no se desvíe, hermanos, busque el camino del Señor, porque Dios es justo y cumple lo que promete, sean las cosas buenas, sean las cosas malas. Esa es la invitación en esta tarde, en esta mañana. Sin embargo, hermanos, les pedí que leyeran al profeta Jeremías, a quien le toca vivir gran parte de toda esta cautividad. A través de este personaje, hermanos, hay palabras de amor, de ese Dios amoroso que tanto disfrutamos y que tanto amamos. Palabras de amor que Dios da a su pueblo en ese momento. Palabras de Dios que da a su iglesia actual. Sí, hermanos, el pueblo de Israel ha pecado. Ha sido destruida la ciudad. El templo ha sufrido las consecuencias del alejamiento de Dios, pero eso no significa que Dios los ha abandonado. Sí, están exiliados, están viviendo ya no en la tierra que fluye leche y miel. No es su tierra prometida. Están rodeados de otros pueblos que adoran a otros dioses politeístas o los tienen bajo presión con los babilonios. Sí, pero no significa que Dios los ha abandonado. Dios, hermanos, sigue presente. Dios sigue presente en el exilio y reitera su promesa. Vean por favor Jeremías 30, el pasaje que leímos. Vamos a leer algunos versículos que deseo de corazón impacten a la iglesia el día de hoy. Jeremías 30, versículo 3. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá. Así ha dicho Jehová. Los traeré a la tierra que di a sus padres, y vean qué hermosas palabras. La disfrutarán. Sí, es cierto, están alejados, pero va a haber un día en que van a regresar. Va a haber un día en que la van a disfrutar. Verso 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, a David su rey, a quien yo les levantaré. Una nueva promesa. Ya no van a estar esclavizados. Los voy a traer de regreso a la tierra de tus padres. Y van a adorar, a servir a David su rey. Sabemos que no es directamente a David, porque él ya había muerto, sino se está refiriendo al Mesías. Verso 10 y 11. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti, a tu descendencia de la tierra de cautividad. Jacob, vean hermosa promesa, hermanos, volverá, descansará, vivirá tranquilo y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo. Vean esa palabra, hermanos, que Dios le está diciendo a su pueblo en medio del exilio, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero está la promesa. A ti te voy a cuidar. Verso 17, hermanos. Mas yo haré venir sanidad para ti,
Y vean esa frase hermosa que cuando pienso en mi mamá, en mi abuelita, en mi tía, cuando me caía y me raspaba y me sanaba, sana, sana colita de rana, con ese tipo de frases, vean el verso 17. Mas yo os haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas. Así es Dios. ¿El pueblo de Israel está lastimado? Sí. ¿Está triste? Sí. ¿Deprimido? Sí. Haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechadas te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Este es el Dios amoroso que nos gusta escuchar y que es una realidad para nosotros. Verso 18, por favor. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Saldrá de ellos acción de gracias, voz de la nación que está en regocijo, los multiplicaré, no serán disminuidos, los multiplicaré, no serán menoscabados, serán sus hijos como antes, su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Y vean la promesa, hermanos. De ella saldrá su príncipe, de en medio de ella saldrá su señoreador. Le haré llegar cerca y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Hay bendición en medio del exilio? Sí. ¿Hay bendición en medio de los problemas que enfrentamos como iglesia, que enfrentamos como personas? Sí, hay bendición, porque confiamos en la promesa. Hermana, Dios le está diciendo en esta mañana, me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Hermano, le está diciendo eso a usted. Es que me ha alejado mucho del camino del Señor. Regresa. Me seréis por pueblo, yo seré vuestro Dios. Así, hermanos, llego a la conclusión del día de hoy. Sí, hermano, hermana, el Dios del Antiguo Testamento pudiera ser presentado como que alguien que se aleja del pueblo, pero no es así. Sí, hay presencia del pecado y ante el pecado Dios dice, no, serán destituidos del reino de Dios. La desobediencia a los mandatos divinos tiene consecuencias, sí. Pero hermanos, eso no significa que Dios es malo, sino que Dios es justo. Al Dios justo que es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios solo está cumpliendo las promesas que hizo, tanto lo bueno como lo malo. Pero ese Dios del Antiguo Testamento justo también es un Dios de amor, que le deja esta promesa de libertad a través de Jeremías. Aun cuando han pecado gravemente, leímos. El pecado, la descripción que hace y que leímos es muy grave. Aun cuando se han alejado buscando otros dioses, aun cuando no merecerían la misericordia y el amor de Dios, Dios a través de su profeta Jeremías le dice, te voy a restituir. Voy a arreglar mi relación contigo. Seguramente en la historia de la iglesia, o tal vez, hermana, hermano, en su historia personal, también ha vivido estas situaciones. Y se habrá dado cuenta que cuando dice, me voy a acercar a Dios, voy a buscar seguir sus mandatos, voy a buscar estudiar la Escritura, orar de manera constante, estar adorando con la iglesia, voy a guardar el día de reposo, voy a ofrendar, voy a diezmar. Cuando estamos en esa búsqueda de apegarnos a los mandatos de Dios, Dios cumple sus promesas. Se habrá dado cuenta que cuando está enfrentando a veces problemas graves, ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No será tiempo de pararnos, meditar y pensar, ¿qué tan alejado estoy de Dios? Porque Dios es justo y simplemente Dios está cumpliendo sus promesas. Así que gocémonos, hermanos. Si se encuentra usted en estos momentos, en un momento de su vida en el que dice, gloria a Dios, y estoy buscando seguir los mandatos de mi Señor, gloria a Dios.
es de bendición. Si usted en este momento se encuentra con esas dudas, esa inquietud de por qué me pasa, hable con Dios, ore con Dios y crea en la promesa que le dio a través del profeta Jeremías: te voy a restituir,